Buenas, bienvenidos al segundo encuentro de la clase número 1 de lógica, comisiones C y D. Bueno, nosotros la clase pasada eh, nos quedamos en la actividad 2, así que ahora la vamos a resolver y vamos a continuar con el contenido. Ahí les comparto. Bueno, a ver, supongo que ya se ve. Bien. La actividad 2 a nosotros nos decía que solamente teníamos que indicar si, qué tipo de proposición son. Pero también la vamos a usar para determinar, en el caso que sea una proposición compuesta, para determinar cuáles son también las proposiciones simples de esa proposición compuesta. Recordando que las proposiciones simples eran de esta forma y nosotros le vamos a llamar con una P minúscula o una letra minúscula partiendo en el orden del abecedario, partiendo desde la P. O también podíamos tener proposiciones compuestas que contenían dos o más proposiciones simples conectadas por medio de conectores lógicos que lo vamos a ver enseguida más adelante. Entonces, partiendo de esto, vamos a determinar qué tipo de proposiciones son y cuáles son sus proposiciones en el caso que sea compuesta. Aquí nos dice, el archivo fue guardado. Aquí no hay ningún conector y es una proposición, por lo tanto, simple. Así que aquí voy a escribir. Voy a poner simple o compuesta nomás para simplificar el tema de la escritura. Esta proposición no tiene conectores u operadores, que también se les llama, por lo tanto es una proposición simple, ¿sí? Nosotros a esta proposición la podemos llamar P, a esta también la podemos llamar P, porque considerando que son distintos incisos, no es que se van a combinar una con otra. Bueno, estoy estudiando y tomando mate. Al tener aquí ya una I, eso es un conector lógico, por ende tenemos estoy estudiando y otra proposición, estoy tomando mate. Entonces, aquí podemos decir que P es estoy estudiando, Q es estoy tomando mate, ¿sí? Y el conector lógico sería I. Por ende, ¿qué tipo de proposición sería? Al tener más de una proposición simple dentro de el enunciado y al estar estas dos proposiciones simples conectadas por un conectivo lógico, podemos decir que es una proposición compuesta. Ahora, se me agregó un... Ahí está. Ahora bien, si vamos a la actividad D, decimos, si Juan va al cine, entonces tiene dinero. Aquí tenemos un conector lógico, pero ese conector lógico está formado por el sí y desde la coma hasta terminar entonces. Entonces, nosotros aquí tendríamos que nuestra proposición P sería Juan va al cine. Nuestra proposición Q sería Juan
tiene dinero. Dichoso. Entonces, tenemos aquí una proposición compuesta. Hay dos proposiciones simples dentro de este mismo enunciado, por lo tanto podemos decir que es una proposición compuesta. Ahora, la película dura 2 horas. ¿Qué proposición sería esa? Es muy aburrido hacer la clase sin ustedes. Pero bueno, esta proposición sería una proposición simple, ¿sí? Ya que no hay conectivos lógicos. Voy a usar el resaltador amarillito para ir marcando los conectivos y que se vaya viendo. Aquí, el archivo fue guardado, aunque no se realizó una copia de seguridad. En este caso, el conectivo lógico va a ser aunque. Al final de la clase, creo que en la página 11, 10 como mucho, hay un cuadrito de sinónimos de los conectivos. El aunque representa una, se lo puede reemplazar por una i tranquilamente, ¿sí? Por una conjunción. Pero bueno, eso lo vemos enseguida. No quiero María. Pero está tan íntimamente relacionado todo que es como, ¿cómo hago? Yeah. ¿Cómo se hace? Entonces, en este caso, bueno, también tenemos un conectivo, en este caso, que no lo vamos a considerar, que este no. En este caso lo vamos a considerar como parte de la proposición simple, ¿sí? Más adelante les voy a explicar el por qué. Sí, vamos a volver a este ejercicio y les voy a explicar. En este caso vamos a llamar P, sería el archivo fue guardado, ¿sí? Y Q sería no se realizó copia, no se realizó una copia ahí está. No se realizó una copia de seguridad. Todo esto es P, todo esto es Q, y el conectivo lógico es el aunque, que es una conjunción. Ahora, aquí tenemos en la actividad H, Marcos es ingeniero o Beatriz es profesora. El conectivo lógico en este caso sería el O. Y aquí tendríamos P sería Marcos es ingeniero. Q, Beatriz es profesora. El O, nosotros como conectivo lógico se lo considera como una disyunción. Abajo hay una tablita con los nombres de todos. Igual lo vamos a leer bien. Y como como último inciso de esta actividad, tenemos
la planta necesita agua, pero no debe recibir demasiada luz solar. Luz solar, falta el aire. Entonces, este pero también representa una conjunción, o sea, como que puede ir aquí una i y se lee exactamente igual, ¿sí? Ahora, nuestro P sería, la planta necesita agua. La planta necesita agua. U sería, no debe recibir demasiada luz solar. O sea, la planta no debe recibir demasiada luz solar. A ver, esta actividad y esta actividad yo les voy a marcar aquí con color porque la vamos a retomar cuando veamos a detalle los conectivos lógicos, ¿sí? Porque están estas negaciones que tenemos que venir a salvar, se podría decir, ¿sí? Bueno, antes de poder decidir si una proposición es válida o no, debemos de empezar por estudiar sus componentes, como la notación y los conectivos lógicos. Aquí yo les decía que las proposiciones simples, a cada una de las proposiciones simples, para expresarlas en lenguaje simbólico, nosotros vamos a usar letras minúsculas como ser P, Q, R, S, T, U, V, W, para arriba. Nunca vamos a usar más de 4 o 5. Es como un montón 5 ya. Porque para trabajarla y analizarla lleva bastante tiempo, ¿sí? Y es engorroso, no es necesario. O sea, la idea es que ustedes aprendan lo básico porque después ya lo otro va a ser más automatizado, pero el razonamiento lo tiene que lograr. Bueno, la mayoría de las veces vamos a empezar con P y de ahí vamos a seguir con con las otras letras, digamos, para nombrar las proposiciones. Tengan en cuenta que la letra debe ser minúscula, ¿sí? Si no se la acuerdan, apréndanlas de nuevo. Pero tienen que ser minúsculas porque hay que separar y hay que diferenciar bien con lo que sí viene. Ahora, para formar una proposición compuesta, que es lo que yo les decía, debemos utilizar o combinar dos o más proposiciones simples conectándolas con conectivos lógicos. Esos conectivos lógicos también los podemos llamar operadores. Yo aquí les voy a ir marcando lo que voy diciendo. Estos conectivos lógicos también pueden ser llamados operadores. ¿Y qué son esos? Son símbolos que conectan, bueno, dos o más proposiciones. Esos símbolos, a ver, no, tienen nombre, estos operadores lógicos. Esos operadores lógicos tienen un símbolo para el lenguaje simbólico y tienen una notación en lenguaje coloquial cuando nosotros escribimos oraciones o proposiciones en lenguaje coloquial. ¿Sí? Entonces, cada operador tiene un símbolo que los representa, un único símbolo que los representa, pero cada operador no necesariamente tiene una palabra que los representa, tiene
varias palabras que pueden representar ese mismo símbolo, ¿sí? Ese mismo operador. Por eso, más abajo, ahí está, más abajo tienen una tablita con todas las formas en las que puede ser nombrado ese operador. Ahora, dentro de los operadores nosotros tenemos estos. Tenemos 2, 4, 6. Yo la clase pasada les nombraba 4 porque son los más frecuentes, pero me había olvidado de la negación, que la negación es, comúnmente, la negación es con un no, en lenguaje coloquial. En lenguaje simbólico lo pueden encontrar así o así. Es más, lo vamos a ir trabajando indistintamente a la simbología, porque todo depende del teclado, depende de la bibliografía con la que se trabaje también, ¿no? Ahora, tenemos dentro de la simbología, esta simbología va a ir acompañando por delante a la proposición simple, ¿sí? A ver, estos operadores lógicos conectan dos proposiciones simples, conectan, ¿sí? Por eso están en el medio, porque este operador va a conectar P con Q. A diferencia de la negación, ¿por qué? Porque la negación no conecta dos proposiciones simples. Simplemente, redundancia, palabra simple, lo que hace es negar lo que se dice. Bueno, a ver, continúo y ahí les doy otro detalle más de la negación. Tenemos la conjunción, y chicos, estos nombres son necesarios que se los aprendan. La conjunción, el 98% más o menos de las veces que la nombramos con una I, ¿sí? En la materia hablando, ¿no? Es como la lectura directa de este conectivo. La I, que se la va a simbolizar con un sombrerito así, como una B dada vuelta. Y aquí tendríamos P y Q, así lo sabemos leer siempre. P y Q. Después tenemos una disyunción. Y ojo aquí porque tenemos dos disyunciones. Tenemos la disyunción inclusiva y la disyunción exclusiva. La disyunción inclusiva es cuando nosotros, a ver, decimos llueve o hace frío. ¿Puede llover y hacer frío a la vez? Sí. ¿Puede llover nada más y no hacer frío? Sí. ¿Puede hacer frío y no llover? Sí. Entonces, estas tres posibilidades hacen que sea una disyunción inclusiva. Nosotros la vamos a representar con una B, como una B corta, y nosotros vamos a decir P o Q, y chao. La disyunción excluyente, o en matemática nosotros la vemos como diferencia simétrica, es un poco más estricta, ¿sí? Aquí comúnmente lo simbolizamos y lo van a encontrar. La forma más segura de encontrarla a la disyunción excluyente es con una O con acento arriba. ¿Por qué? ¿Por qué excluyente? Porque es o pasa una cosa o pasa la otra. No se pueden dar las dos cosas en simultáneo. Ni tampoco puede no darse ninguna. Por ejemplo,
o hace frío o hace calor. ¿Puede hacer frío y calor a la vez? No. ¿Puede no hacer frío ni calor? No, porque un templado es como muy raro en la vida, ¿sí? Para el excluyente no puede pasar ninguno de los dos extremos de que se den las dos, ¿sí? Que no suceda ninguno de los dos hechos o ninguna de las dos proposiciones, ni que sucedan las dos proposiciones, ¿sí? Es una o es la otra, no ambas, ¿sí? Por eso es excluyente. Y aquí, se lo lee directamente como disyunción excluyente, este triangulito. Es un triangulito, ¿sí? En teclado no se lo encuentra ese triángulo, pero si van al paquete Office, dentro de insertar ecuaciones, ahí lo encuentran. Igualmente ustedes no necesitan tipear esto, así que, o sea, pueden hacerlo si es que a ustedes les antoja, pero no necesitan ustedes tipear este símbolo en ningún momento, porque no se los pedimos en cuestionarios ni en instancias de evaluación, ¿sí? Ahora, tenemos el condicional, que también lo llamamos implicación simple. Este es el si pasa tal cosa, coma, entonces pasa tal otra. A esto nosotros lo representamos con una flechita. Y aquí yo quiero dejar muy claro esto. El condicional no es lo mismo leer Q entonces P que P entonces Q. ¿Sí? Esta es la condición y esta es la consecuencia. Entonces, esta tiene que ocurrir primero, entonces pasa esta. ¿Sí? El sentido de la flechita es muy importante. Comúnmente nosotros usamos la flechita siempre mirando para la derecha y acomodamos las proposiciones según correspondan. Lo que va cuando nosotros decimos si si tomo mate va a ser P. Entonces no tomo agua. Entonces no, entonces Q. ¿Sí? Como yo he dicho, no tomo agua, puedo expresarlo con la negación. Y aquí puedo decir P, entonces no Q. Pero hay algo que nosotros tenemos que tener en cuenta, que la negación puede estar dentro de la proposición simple, como yo le he puesto en el ejercicio de arriba, o puede estar con la simbología de la negación. Y ya les voy a explicar por qué. Ahora vamos al bicondicional o doble implicación. Doble implicación, ¿por qué? Porque tiene doble flechita. Este nosotros lo llamamos comúnmente sí, solo sí. A esto no importa si nosotros lo leemos como P si solo si Q o Q si solo si P. Es como conmutativo porque las flechitas van para las dos direcciones, ¿sí? Ahora, les quiero explicar lo siguiente. Lo de la negación que aquí les he dejado marcado. Ahora, nosotros podemos incorporar el no en la proposición y llamarla Q y nada más, y que esto sea toda la proposición en lenguaje coloquial. También
podemos decir que no Q, dos puntitos, es a ver, vamos a ponerle la negación a esta directamente. Y vamos a llamar Q como se realizó una copia de seguridad. Pero sí, ahora vamos a ver. Tenemos no Q es no se realizó una copia de seguridad. Y Q sería se realizó una copia de seguridad. Nosotros podemos tranquilamente decir esto es Q y esto es no Q. ¿Por qué? Porque la negación es simplemente contradecir lo otro. Si aquí dice que Q es no se realizó una copia de seguridad, aquí no Q va a ser se realizó la copia de seguridad, porque contradigo. ¿Sí? Se lo aclaro a esto porque en ejercicios de otras clases que vienen se les puede presentar. Y no quiero que ustedes crean que poner la negación adelante, que poner la negación adelante, sí o sí tengo que hacerlo cuando tengo un no, ¿sí? No siempre es necesario el no para poner la negación. Lo que vamos a trabajar en esta clase, sí, si tenemos un no, le agregamos el simbolito a la viborita. Pero en clases que vienen, la negación es como contradecir lo que está. ¿Entendido? Así que yo voy a dejarlo como estaba. Al igual que aquí, decimos, la palabra no, la planta no debe recibir demasiada luz solar. Nosotros podemos llamar a esto Q sola y decir, la planta debe recibir demasiada luz solar. Y en esta proposición nosotros lo representamos a todo esto como un no Q. ¿Por qué? Porque aquí hay un no que nos niega que la planta debe recibir demasiada luz solar. ¿Sí? Cuando tengan un no, como les decía, o sea, no es inminentemente necesario, como estrictamente, eso es la palabra. No es estrictamente necesario que pongan la negación cuando tengan un no. Pero, ese no, si ustedes no ponen la negación en Q, ese no tiene que estar adentro del lenguaje coloquial que ustedes han considerado como tiene que estar adentro de la proposición en lenguaje coloquial, ¿sí? Como aquí, o sea, yo he puesto Q solita, pero yo aquí he incorporado el no. Aquí está el no, ¿sí? Lamentablemente no los tengo conmigo ahora aquí para preguntarles 10.000 veces a ver si entienden. ¿Se entiende? ¿No se entiende? ¿Se les ha hecho un merengue en la cabeza o no? Pero en el caso que no se haya comprendido, chicos, por favor, me preguntan el lunes. No hay ningún problema. Hablen, exprésense, díganme si ustedes no están entendiendo algo o sí entienden. ¿Por qué? Porque si a ustedes les queda de duda, después con quién se evacúan esa duda. ¿Sí? Entonces, siempre pregunten. No hay preguntas bobas, no hay preguntas tontas. Aquí toda pregunta es válida. ¿Sí? Así que cualquier cosita me consultan el lunes. ¿Sí? Ahora, aquí. ¿Cómo utilizamos los conectivos lógicos? Bueno,
estos conectivos lógicos que yo se los he nombrado, que son 6, que tenemos la negación, la conjunción que es el y, la disyunción que es el o. Bueno, en la disyunción tenemos la disyunción inclusiva, la disyunción excluyente. Después tenemos el condicional y el bicondicional. El condicional que es el sí entonces y el bicondicional que es el sí solo sí. Si nosotros lo vamos a leer en una oración, un enunciado, y déjenme que tomo un mate porque ya tengo una garganta seca. Nosotros tendríamos, aquí nos sugiere como a modo de ejemplo estas dos proposiciones P y Q. Hoy es un día lluvioso, hoy hace frío. Ahora, si nosotros queremos usar la negación va a ser negar P, básicamente. Es agregarle un no a la proposición P. Simbólicamente, nosotros le agregamos la viborita, la negación, y ponemos el nombre de la proposición con la que vamos a trabajar. Y dentro del lenguaje coloquial de la proposición, vamos a decir, hoy no es un día lluvioso. Chicos, el lenguaje coloquial es esto, el lenguaje que nosotros conocemos, ¿sí? El que usamos a diario. Hoy no es un día lluvioso. Ahora, cuando nosotros queremos incorporar una conjunción que conecte dos proposiciones, que eso les tengo que explicar, que conecte dos proposiciones, vamos a tener hoy es un día lluvioso y hace frío. Este sombrerito representa la I, pero el nombre de ese sombrerito es una conjunción, ¿sí? Conjunción. Esta B es una disyunción. Y conecta, como la conjunción, conecta también dos proposiciones. Estas dos proposiciones nosotros las podemos leer. Hoy es un día lluvioso o hace frío, ¿sí? En cambio, en esta disyunción excluyente o diferencia simétrica, nosotros tenemos hoy o bien es un día lluvioso o bien hace frío. No se puede, no es, cuando nosotros tenemos una diferencia simétrica o una disyunción excluyente, no se pueden dar las dos proposiciones en simultáneo. O no pueden no darse las dos proposiciones en simultáneo, ¿sí? Sí o sí se tiene que dar una o la otra. Es una o la otra. No pueden estar las dos juntas en ninguno de los dos extremos. Ni el darse ni el no darse. Simplemente es una u otra. Qué feo que queda lo que bueno, no importa. No pueden suceder ambas proposiciones en simultáneo, así queda mejor. Ahora, hoy es un día lluvioso o hace frío, pero no ambas, ¿sí? Ahora bien, cuando nosotros tenemos el entonces o el condicional, podemos decir, hoy es un día lluvioso, entonces hace frío. También podemos decir, si hoy es un día lluvioso, entonces hace frío. Bueno, después vamos a ver los valores de verdad de esto. Ahora, el bicondicional, que es esta doble flechita, es un sí solo sí, o así lo sabemos nombrar, es como el lenguaje coloquial es lo que más lo representa, digamos, podríamos decir. Aquí,
Hoy es un día lluvioso si, solo si hace frío. Puedo leerlo. Hoy hace frío si, solo si es un día lluvioso. Sí, también es lo mismo. ¿Sí? Al tener un sí, solo sí, nosotros podemos leerlo de un lado o del otro. Es lo mismo tener P si solo si Q que Q si solo si P. De los dos lados se lo puede leer. A diferencia del condicional, que no se puede hacer eso. El condicional tenemos un antecedente y un consecuente. El antecedente tiene que estar primero y la flechita debe terminar y tener un sentido para el consecuente. Y no se lo puede dar vuelta. ¿Sí? Ahora, la negación, yo les comentaba hace un ratito que la negación no conecta proposiciones, simplemente niega. Y esa negación no necesariamente tiene que negar solamente una proposición simple. Puede negar toda una proposición compuesta. Por ejemplo, y esto les muestro la simbología y lo dejamos aquí hasta que tengamos ejercicios relacionados, ¿sí? Nosotros tenemos P y Q. Por ejemplo, en este caso, esto es una proposición compuesta que está toda negada. Por eso les digo, una negación no conecta, pero tampoco es que niega una proposición simple solamente. La negación puede negar una proposición compuesta de 2, 3, 5, 10 proposiciones simples, ¿sí? Eh, Eso es para que les quede muy clarito, porque es necesario. Ahora, aquí vamos a hacer este ejercicio juntos que dice, dadas las siguientes proposiciones, y nos dan las proposiciones simples en lenguaje simbólico y lo que representan en lenguaje coloquial. Tenemos P, a Agustina le gusta programar. Y Q es Agustina va al Politécnico Malvinas Argentinas. Entonces, expresar en lenguaje coloquial. Chicos, ustedes han visto que yo les nombro lenguaje coloquial, lenguaje simbólico, voy y vengo con las palabras esas. Después también les nombro proposiciones simples, proposiciones compuestas, los nombres de los conectivos. Esa terminología la tienen que aprender. Porque para instancias orales necesitan tener la fluidez de la terminología. Por eso, y por lo tanto, es necesario que ustedes participen en las clases y yo les voy a tratar de ir corrigiendo la terminología para que ustedes puedan ir ganando cancha, se podría decir, en soltura en su habla, con la terminología más que nada lógica. Lo mismo pasa con matemática, así que ténganlo en cuenta. Ahora, si nosotros tenemos no P, nosotros tenemos que negar P. Entonces, yo para hacerlo más fácil, más cortito, y no tener que escribir todo. Aquí voy a escribir, voy a copiar y voy a pegar y vamos a negar esta proposición. A Agustina le gusta programar, entonces si yo tengo que negar esto, a Agustina no le gusta programar, ¿sí? Ahora, P y Q. Entonces,
Aquí vamos a poner, a Agustina le gusta programar y puede ser pero, puede ser aunque, pueden ser como varias formas de expresar, varias formas de expresar la conjunción, ¿sí? Dependiendo qué es lo que ustedes quieran decir realmente, porque el lenguaje simbólico, muchas palabras representan el mismo lenguaje, el mismo conectivo, pero en el lenguaje coloquial, usar una palabra o usar otra no es lo mismo. No, no siempre nos lleva a lo mismo, o no se interpreta igual. Entonces tenemos a Agustina le gusta programar y vamos a sacarle a Agustina para no nombrarla dos veces y va al Politécnico Malvinas Argentinas. Eh, Ahora, no P y Q. Entonces, aquí nosotros tenemos, vamos a copiar esto, vamos a copiarlo entero. Copiar. A ver, si irá a pegar. Ah, es que aquí no tengo. A ver. Ahí está. Agustina, no, porque aquí dice no P. A Agustina no le gusta programar y nos dice que el conectivo lógico que se debe usar es la conjunción. Entonces aquí vamos a poner I. A Agustina no le gusta programar y va al Politécnico Malvinas Argentina. Ahora, cuando nosotros tenemos el entonces, lo que vamos a hacer es aquí, control B. A Agustina le gusta programar, entonces Agustina va al Politécnico Malvinas Argentinas. Entonces va al Politécnico Malvinas Argentinas. Yo aquí podría haber puesto, si a Agustina le gusta programar, entonces va al Politécnico Malvinas Argentinas. Sí, es lo mismo, exactamente lo mismo. Y es más, lo voy a dejar a este así. Este sí nos indica, esto les voy a explicar ahora. Sí, el sí a ustedes les indica que lo que sigue aquí, esta parte, es, a ver, vamos a marcarlo aquí. El sí les indica que lo que viene a continuación es el antecedente, ¿sí? Después del entonces viene el consecuente. Antecedente es lo que está antes de la flechita, el consecuente lo que está al final de la flechita. A esto yo lo puedo escribir, a ver, control B, aquí. Agustina va al Politécnico Malvinas Argentinas si le gusta programar. Esto y esto representan lo mismo. Este sí nos indica que aquí tenemos el antecedente. Esto. Y que lo que antes teníamos era el consecuente. Si ustedes tienen un sí aquí, pero no un sí de diciendo sí es verdad, digamos, sino que cuando nosotros decimos si le gusta programar,
si es que pasa tal cosa, ¿sí? Es muy probable que en futuras ocasiones o futuras actividades lo encuentren así dado vuelta, ¿sí? Así que ténganlo en cuenta, ojito, ojito. Ahora, yo voy a copiar esto, así ya me quedo. Aquí tenemos, oh rayos, no puedo. Ay, bueno. Vamos a poner más aquí. A Agustina le gusta programar, sí, solo sí, sí, y solo sí, va al Politécnico de Malvinas Argentinas. Ahora, a Agustina le gusta programar, esto es con la disyunción excluyente. A Agustina le gusta programar o va al Politécnico Malvinas Argentinas. No puede hacer las dos cosas en simultáneo, ¿sí? O le gusta programar o va al Politécnico Malvinas Argentinas. ¿Puede que no le guste programar y que no vaya al Politécnico Malvinas Argentinas? No, porque tenemos un no excluyente. El no excluyente nos excluye esas posibilidades de que sucedan, ¿sí? O esos sucesos. Ahora, tenemos el O y la negación en Q. Yo voy a copiar este. Tenemos a Agustina, le gusta programar o no va al Politécnico Malvinas Argentinas. Cortito y al pie. Les pregunté, ahí viene, ¿se entiende? ¿Tienen alguna pregunta? Chicos, en serio, anoten las preguntas a medida que van viendo la clase y me hacen el lunes. A mí no me gusta grabar, prefiero dar las clases en sincrónico, pero bueno, pasan qué cosas. Ahora, vamos con la actividad 4, que es al revés de lo que hemos hecho. A nosotros nos daban las proposiciones simples y nos decían en lenguaje simbólico cómo debería ser y nosotros teníamos que escribirlo en lenguaje coloquial. Aquí al revés, aquí nos dan el lenguaje coloquial y nosotros tenemos que trasladarlo al lenguaje o traducirlo al lenguaje simbólico. Ahora, nosotros tenemos como actividad P, como proposición simple, P. Yo estudio Tecnicatura en Ciencias de Datos e Inteligencia Artificial. Y la proposición simple Q nos dice, yo estudio lógica. Entonces, a ver, si nosotros leemos el inciso A, nos dice, yo estudio lógica, a ver, yo estudio lógica es Q. Vamos a escribir Q. Q. Vamos a sacar el cuadrito porque no sé qué. Pero, y ahora les muestro ya mismo antes de que se pase más tiempo. Si nosotros bajamos, chicos, aquí estamos en la página 8. Aquí está la página 8. Si bajamos un poco más, bueno, tenemos más actividades, tenemos una actividad de cierre, que es esta buena que la piensen, la analicen. Aquí le dice anexo. En este anexo ustedes tienen sinónimos con los que pueden encontrar a los conectivos lógicos u operadores, ¿sí? De la conjunción, de la negación, del condicional, del bicondicional, de la disyunción,
¿sí? Son como los básicos. El que no sabemos encontrar, el que se suele encontrar muy poquito es la disyunción excluyente. El de aquí es el de la disyunción inclusiva, ¿sí? Ahora, vamos a continuar con este ejercicio un ratito más para ya ir cerrando la clase porque ya es muy larga. Ahora, nos dice, pero, a ver, yo estudio lógica, pero no tecnicatura en ciencia de datos e inteligencia artificial. Entonces, vamos a tener Q y no P, ¿sí? ¿Por qué? Porque Q es yo estudio lógica. Y aquí primero tenemos yo estudio lógica. Entonces vamos a poner primero Q. No importa con la conjunción y con la disyunción, no importa si uno va primero o el otro, pero bueno, aquí la idea es que ustedes sigan el orden de la proposición en lenguaje coloquial, como para que quede bien simbolizado, como en el orden que está. Entonces, aquí dice, yo estudio lógica, pero no, al tener un no, le ponemos la negación, ¿sí? Porque aquí nosotros tenemos un no y luego viene lo que nosotros tenemos como P. Como aquí nosotros ya tenemos nombrada P y aquí tenemos un no, hay que negar P, porque ese no no está dentro de P y a nosotros ya le hemos llamado P a esta proposición. Cuando aquí está negando lo que corresponde a P, nosotros tenemos que negar P, ¿sí? Espero que no se les haya hecho un merengue con eso. La verdad que, si no, me pregunto, como ya les he dicho muchas veces. Yo estudio Tecnicatura en Ciencias de Datos e Inteligencia Artificial. Y sí, no estudio lógica. El sí, no, estudio lógica. Yo justamente en el ejercicio anterior les he dado la segunda posibilidad. Al tener un sí aquí, esto nos indica que nosotros tenemos una bella y hermosa y un poco confusa también a la vez condicional. Entonces, nosotros aquí, ¿qué vamos a tener? Este sí nos indica que lo que sigue aquí es el antecedente del condicional. Entonces, estudio lógica era Q. Q va a ir primero. No es por antojo, es porque aquí lo que sigue del sí es el antecedente del condicional. El condicional es una flechita, ¿sí? Una flechita, así, vamos a decir, yo estoy haciendo aquí las mímicas. La flechita, el antecedente es lo que está antes de la flecha y el consecuente es lo que está después. El antecedente va a ir siempre antes de la flechita. Y si yo les digo que después del sí viene siempre un antecedente, vamos a poner primero la proposición que corresponde, que está luego del sí, ¿sí? Ahora, este no significa que yo tengo aquí que negar este antecedente. Hago la flechita aquí y pongo Q. A ver, no, dice, si yo no estudio, entonces, P. Entonces aquí ponemos no P. ¿Por qué? Porque tenemos si no Q, entonces no Q, entonces no P. Esto es para marearse, pero analícenlo bien, ¿sí? Fíjense que el sí, yo lo voy a repetir una vez más, porque considero que es necesario. El sí a nosotros nos indica que es lo que sigue ahí inmediato es el antecedente del condicional, o sea, el antecedente de la flechita esa que nosotros tenemos.
Ahora, el antecedente del condicional va después del sí. Y lo que nosotros teníamos antes en este caso va a ser el consecuente, ¿sí? Entonces, vamos a tener no Q, entonces no P. ¿Entendido? Ahora vamos con una más y cerramos. Ahora, yo estudio Tecnicatura en Ciencias de Datos e Inteligencia Artificial o Lógica, pero no ambas. Chan, chan. Ahí tenemos, y yo no tengo el triangulito aquí para hacerlo. Ah, lo voy a tratar de hacer y hacer. Yo estudio Tecnicatura, este es P. Y luego tenemos Q. Como aquí nos dice, pero no ambas, nosotros tenemos una diferencia, una disyunción excluyente. ¿Sí? Entonces aquí vamos a tener un hermoso y bello triangulito que no me sale con el lápiz porque no tengo instalada el pizarra. A ver, vamos a intentarlo. Eso es un triangulito. Si no lo ven un triangulito, están ciegos. Ya. Es un triangulito. La próxima ya voy a tener la pizarrita ahí instalada, porque ahora era para esto, no. Que la necesitaba, así que no la instalé. Yo estudio Tecnicatura en Ciencias de Datos e Inteligencia Artificial o Lógica. Fíjense que aquí este O no tiene acento, pero aquí está aclarado, pero no ambas. No pueden suceder los dos hechos o no pueden no suceder ambos hechos en simultáneo, ¿sí? Tiene que suceder uno o el otro, sí o sí. Y eso se simboliza así, porque P es yo estudio Tecnicatura en Ciencias de Datos e Inteligencia Artificial y Q es yo estudio Lógica. Así que, bueno, ahí les queda. Les dejo las otras proposiciones para que ustedes la traduzcan al lenguaje simbólico y aquí tienen otras proposiciones que ustedes mismos van a tener que determinar el nombre de las proposiciones simples y representarlas en lenguaje simbólico con sus respectivos conectivos. ¿Sí? Y aquí tiene una hermosa actividad de cierre que me gustaría que la hagan. Así sirve un montón este razonamiento porque lo que se viene después es un poquitito más complejo, se podría decir, ¿sí? Y necesitan tener esto ya bien afianzado para poder continuar con la otra clase, con la clase número 2. Tengan en cuenta que el viernes les va a quedar cargado de las 6 de la tarde la clase número 2 de todas las materias. Traten de leerlas antes de los sincrónicos, porque eso les da una idea más general de todo, como para ir a la clase, para no ir a la clase justamente en cero. Y bueno, a meterle pata, tengan en cuenta que el viernes, sí, el viernes, en la clase 2 ya empezamos con cuestionario de matemática, ¿sí? Háganlo a conciencia, no se larguen a hacer sin saber, lean las clases. Yo recomiendo siempre esperar a los sincrónicos, evacuar dudas y recién largarse a hacer eh, los... Eh, y recién largarse a hacer justamente eh, el evaluativo, ¿sí? Bueno, éxitos, que tengan un buen fin de, nos vemos, chao.